Ser podcast. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Hoy les invitamos a vibrar con nosotros y con las historias de todo lo que dejan nuestros muertos. Vibraciones. Sin vibración, en la cadena SER, yo no podría pronunciar tu nombre, La Hora Extra, llamarte, rogarte que te quedes. con Dani de la Fuente. Escribe José Ovejero. Sin vibración no habría voz ni lenguaje sonoro, nos habría costado mucho más la transmisión de conocimiento. ¿Qué vida interior tendríamos sin el lenguaje? Empezamos. Como la luz y el paisaje, como el andar y el camino, el viento y los temporales, el corazón y el latido. Todo vibra, todo late. José Ovejero, bienvenido a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? José lleva desde el pasado 30 de noviembre documentando el paso del tiempo. Cada semana sube una fotografía a su cuenta de X, la misma foto fija de un paisaje, casi 10 instantáneas a día de hoy, captando un movimiento lento e imperceptible. Leemos en su último libro: no se piensa en el otoño cuando caen las primeras hojas. El árbol todavía parece intacto. ¿Por qué este proceso de documentación, José? ¿Qué es lo que te atrae del paso del tiempo? ¿Y te atrae más lo que cambia o lo que permanece en esa imagen? Pues es una buena pregunta, porque en realidad cuando hablamos del paso del tiempo siempre estamos pensando en el cambio, y sin embargo hay mucho más que se queda de lo que se transforma. Entonces lo que me gustaba era esa idea de dedicarme un año todas las semanas a sacar una fotografía desde el mismo lugar y ver precisamente qué va cambiando, qué va siguiendo igual, y cómo a veces las transformaciones son tan minúsculas que ni siquiera las notamos, hasta que de pronto decimos: un momento, ¿qué ha pasado aquí? No me he dado cuenta, sí. ¿Es desde ahí, desde donde has escrito este libro? Sí, claro, desde mi casa, es donde escribo normalmente, y bueno, más o menos ese que muestro ahí es el paisaje que veo desde la ventana o cuando estoy escribiendo. José es escritor, no solo lo conoce la mayoría de nuestros oyentes, sino que además lo aprecia mucho. Ha escrito poesía, cuentos, relatos, novelas, ensayos. En 2022 nos presentaba Mientras estamos muertos, un conjunto de relatos precursores, primerizos, avanzadilla, de lo que ha venido explotándose mucho después en la literatura, y es, entre otros temas, la familia como lugar de refugio, la familia como cárcel. Nos decías entonces que con esta próxima novela en la que estabas trabajando, Vibración, querías romper la idea de que la novela necesita una especie de unidad mayor con respecto al relato o a los cuentos. ¿Lo has conseguido? ¿Cambiaste de idea por el camino? Porque al final es un conjunto de relatos, de historias que forman una unidad mayor. Sí, efectivamente, al trabajar con la idea de novela acabas buscando un todo. Lo que pasa es que sí me parecía que era importante que ese todo, a ver cómo lo digo, que todavía no he conseguido expresarlo bien, no sea una falsificación. Quiero decir, cuando pensamos no en la ficción, sino en la historia, contamos la historia, qué sé yo, del siglo XIX. En realidad estamos creando una narración que imponemos a los hechos para que tengan cierta lógica. Pero las cosas no funcionan así. Esa narración es impuesta. Decía Walter Benjamin, el filósofo, algo así como que la historia, si le imponemos una narración, estamos siempre contando la historia de los vencedores y vamos uniendo la narración de unos vencedores con los siguientes, y siempre se queda fuera la historia de los oprimidos, y que la historia había que contarla a fogonazos, ¿no? Iluminar momentos. Fíjate, yo no había leído, no recordaba haber leído esta frase de Benjamin, la he leído hace poco y he pensado, eso es lo que yo estaba haciendo con mi novela. Fogonazos a los que encontramos una cierta lógica o ciertos parentescos, ciertas relaciones, pero que nunca acabamos de fijar del todo. Y por eso la novela se acaba convirtiendo en una novela de misterio. No acabamos de entender qué sucede, pero precisamente ese secreto es lo que nos mantiene interesados. Es una novela y también es una suerte de documentación del paso del tiempo. De hecho, leer algunos capítulos es como visitar un museo, el Museo del Prado, contemplar una obra de arte, cuadros llenos de detalles, de pequeñas acciones, en una imagen fija que nos atrapa, paletas muy descriptivas a cámara lenta, que es como se titula uno de los capítulos. Es una documentación del paso del tiempo y de la historia en un lugar más o menos concreto, Valdecaballeros, en Badajoz, su entorno. Yo no tengo pueblo al que volver, dice Sara con envidia, una de las protagonistas de esta historia, que regresa al pueblo de su marido Paul, con él y con su hija Ale,
Vale. ¿Cómo es este pueblo que languidece junto a un pantano? Ese pueblo del que la gente no se va, se escapa, ¿cómo escribes? Bueno, primero yo creo que sí tengo que puntualizar, porque como vuelvo mucho por Valdecaballeros para que no me tiren piedras cuando llegue allí, que en realidad es un pueblo real y ficticio a la vez. Quiero decir, si alguien lee mi novela, no puede utilizarla como guía turística para recorrer Valdecaballeros. En Valdecaballeros se mezcla Valdecaballeros, Castilblanco, que es un pueblo cercano. Digamos, lo que hago es coger un poco ese lugar amplio, un radio, digamos, de 15 kilómetros, porque allí se concentraban un montón de cosas que de pronto me empezaron a interesar muchísimo, cosas que yo sabía la mayoría, pero en las que nunca me había fijado, que es lo bueno de la escritura y de la lectura, ¿no? Que fija nuestra atención. De pronto me doy cuenta de que hay un dolmen del tercer milenio antes de Cristo, de que hay una necrópolis de la Edad del Hierro sumergida en el pantano, que solo se ve cuando bajan las aguas, que es una metáfora preciosa también, ¿no? También para la memoria, el olvido, etcétera. Que hay una central nuclear construida que nunca llegó a ponerse en marcha, que hubo un campo de concentración durante la Guerra Civil, que duró poco tiempo, pero que estaba allí. Entonces, como que había un montón de testimonios del pasado y que sería interesante recoger los ecos de ese pasado. ¿Qué permanece? ¿Qué nos siguen diciendo? ¿Qué sucede si haces de esa especie de trapero de la historia que va recogiendo restos para mirar el presente? En el principio fue la vibración, da igual que aún creas que fue provocada por el verbo o por el Big Bang. La vibración comienza al mismo tiempo que el universo. Atraviesa no solo los planetas, las estrellas, nuestros cuerpos, también la historia y los afectos. Sin vibración no habría voz ni lenguaje sonoro, nos habría costado mucho más la transmisión del conocimiento. Hay una sucesión de ondas que nos unen con el pasado y con el futuro, un sonido que nos conecta, y cada uno de nosotros las amplifica y rebota. Si prestamos atención, esa es la única verdad que se impone. Todo vibra, o si lo prefieres, todo está latiendo. Y una advertencia en otro momento del libro: las vibraciones no se transmiten en el vacío, la historia tampoco. ¿Es la vibración el origen de todo, José? Sin vibración no habría escritura ni literatura. ¿De dónde surge esta idea? Pues esta idea surge precisamente de ese momento en el que me doy cuenta de que hay una conexión entre hechos y restos, digamos, arqueológicos, en el sentido más amplio, que parecen desconectados y sin embargo algo las une. Y empecé a trabajar un poco con esa idea de vibración, a ver qué pasa con eso que ya no percibimos a veces, pero que sigue vibrando, aunque no entre en nuestra capacidad de registro. Entonces, bueno, sencillamente empecé a trabajar así, a contar historias una detrás de otra y a descubrir yo mismo cómo se iban enlazando inconscientemente, cómo una me sugería a otra, cómo establecía relaciones por ejemplo, entre violencias muy separadas en el tiempo, cómo incluso qué relación, no ya causal, pero sí de espacio, de ambiente puede haber entre esa necrópolis sumergida y esos dos chicos que atraviesan el pantano en una barca para buscar un refugio de las miradas ajenas. Y bueno, me empezó a parecer que eso me llevaba a algún sitio, aunque no tenía la más remota idea de a dónde, ni qué historia iba a salir de ahí. Lo que pasa es que yo creo que casi, no sé si de una manera automática, pero cuando empiezas a pensar en vibración, en lo desaparecido, que no oyes pero que estás ahí, empiezas a pensar en fantasmas. Y claro, la idea del fantasma se me apareció, ¿no? Valga la imagen, y empecé a pensar, claro, el pasado también tiene esa parte fantasmagórica, eso que está presente y que está ausente, que no podemos tocar pero sabemos que está ahí, que nos influye, que nos habla. Y se me ocurrió crear esta familia que regresa al pueblo, que de alguna manera, bueno, digo regresa porque Paul, su familia venía de ese pueblo, y vuelve sin una conciencia del pasado, de la herencia, de la deuda, porque en las herencias puede haber deudas, y es la niña la que percibe que hay algo. Y empecé a convertir aquello en una novela casi de fantasmas, de apariencia muy realista, pero en la que suceden cosas extrañas que la niña capta.
Me ha recordado mucho, leyéndola y por lo que cuentas ahora, a Lo demás es aire de Juan Gómez Bárcena, que nos llevó a Toñanes, a su pueblo, para recoger no solo la historia del lugar, sino de los que habían habitado ese lugar desde la prehistoria hasta, como en tu libro, los tiempos del WhatsApp. Qué importante contarnos cómo nos contamos y también cómo nos construimos gracias a los otros, a los pasados y a los presentes. Claro, eso es algo que me viene interesando desde hace bastante tiempo, esa idea de que en realidad el yo, tal como lo pensamos, perfectamente delimitado, el individuo, no existe. Eso ya lo exploraban mientras estamos muertos, como ese chico no puede narrarse sin narrar a los demás, y entonces decidí que en esta novela tenía que ampliarlo aún más y no solo narrar a los vivos, a la familia, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, sino también incluir en el yo a los muertos. No existimos sin nuestros muertos, sin nuestro pasado. Es un pasado de tradición oral, por un lado, las historias que se van contando y transmitiendo de generación en generación, pero aquí también se transmite una enfermedad que nos aqueja desde hace siglos, una enfermedad que se transmite también de generación en generación y que nos vuelve dañinos, destructivos. Es la violencia esa enfermedad, porque en el libro hay rabia, rencor, odio en ese pueblo, un odio que es como un veneno. Hay violencia en la muerte, pero también hay violencia en el deseo, en la pasión, en el sexo, en el amor. En tu anterior libro, el padre era violento y violentos eran los niños. Es la enfermedad que se enquista generación tras generación. No, la violencia no es la enfermedad, es el síntoma. La enfermedad es la opresión, es el saqueo de ciertas regiones, es la explotación, es la miseria, es tener a gente trabajando por un sueldo mísero, por un salario mísero, habría que decir aquí por un jornal mísero durante generaciones, es ver que tu territorio se va destruyendo, que se va convirtiendo en un vertedero, que sin embargo toda la riqueza que genera no se queda ahí, sino que se va, desaparece. El dinero es otro fantasma, tiene una cualidad también fantasmagórica. Es ver que, como decía, eso que produces, que es lo más básico, el alimento no vale prácticamente nada para quien lo produce, es que te engañen una y otra vez con promesas de futuro, la central que iba a traer tanto trabajo y tanta riqueza, la hidroeléctrica, el regadío, es un engaño detrás de otro. Eso es la enfermedad. No, la violencia es solo el síntoma, es la explosión, es la rabia que surge de ese saqueo, de ese engaño. Yo no tengo madre, dice Germán, o sea, lo que tengo es una deuda, una hipoteca que sigo pagando. Y de la familia también, la clase, como decías antes, el hambre va pasando de una familia a otra como una plaga. Los ricos solo conocen lo suave, los pobres lo áspero. Señalas mucho la educación privada y la visión que tienen estos pijos de chale sobre la educación y la universidad pública. Somos pobres, somos miserables, somos los pozos de un pueblo que en algún momento debió de estar orgulloso de serlo. Leo, es más difícil al final escapar, ¿no?, de estas cargas familiares y de clase que del pueblo, de lo rural. Claro, no solo el espacio, no es solo el lugar, es toda una educación, toda una herencia también de valores, de una herencia que a menudo tiene que ver con la pobreza. Germán lo reconoce bien, lo que yo tengo es una deuda. He nacido en este lugar y nazco ya endeudado. Es prácticamente lo que nos viene a decir. Pero no sé cómo decirlo también. Claro, yo no pretendía escribir una tesis. Esto no es un ensayo, es una novela, es ficción. Lo que pasa es que al empaparse de cierta atmósfera, de cierto ambiente, pues van saliendo ciertos temas. Y Germán, que es este personaje que encarna un poco esa rabia del pueblo, esa rabia de haber sido engañado, de haber nacido endeudado, que tu padre ya se hubiese endeudado, probablemente tu abuelo también, es el que expresa todo ese malestar. Y hay toda una serie de gente que solo puede, ante ese malestar y esa sensación de que esto no va a cambiar, irse. Entonces son esos que aparecen también en la novela los que se van, ¿no? Los que por mil razones acaban yéndose del pueblo, pero también están los que vuelven, los que descubren que en otros lugares tampoco están necesariamente mejor y que allí había algo que aprecian.
aunque solo sea el afecto por el paisaje, el afecto por ciertas memorias, por ciertos recuerdos, por ciertas relaciones familiares, que no son todas un horror. También hay esas relaciones que te acogen, que es un espacio de refugio, y hay un personaje efectivamente que regresa al pueblo y se siente bien. No es todo esa historia de violencias y de rabia, etcétera, etcétera, sino que hay algo más. No es un ensayo, es una novela monumental, la verdad, muy rica además en historias y en cómo está escritas, y además muy íntima. Es ficción, me da igual si hay autoficción o no hay autoficción, pero es muy íntima, son historias pequeñitas, y Leo, ninguno de ellos se siente parte de la historia, aunque la están creando mientras avanzan. A veces no somos conscientes de que, queramos o no, y aunque parezcamos insignificantes, nosotros también estamos, desde nuestro pequeño universo, moldeando la historia universal. Claro, somos parte de ella. Lo que citabas antes de la historia no sucede en el vacío, claro que no, pero es que muchas zonas que nos parecen vacías no lo están o no lo han estado habitadas. Hay todavía ese eco, esa vibración, esos restos arqueológicos que no son solo pasado. Entonces, claro, todos somos parte de la historia, podemos ser protagonistas, personajes secundarios, la gran mayoría somos personajes secundarios, pero no significa que no existimos aunque no nos narren. Tienen toda la entrevista en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Máximo Huerta, el escritor y ministro de Cultura más breve de España, nos invita a un viaje al París de los Juegos Olímpicos de 1924, hace 100 años. París despertaba tarde, que edita Planeta, es una historia de mujeres que luchan por una vida mejor y que indaga en lo complejo de la maternidad, en las relaciones de amistad y en la construcción de una identidad propia. De fondo, el relato de una época de efervescencia artística y cultural superviviente de los horrores de la Gran Guerra. Raquel García ha recorrido con Máximo Huerta la capital de Francia. Cuenta el autor que París es el lugar en el que mejor se siente. No es lo que tiene, que lo tiene todo, es cómo me encuentro aquí, nos cuenta Máximo Huerta, con el que hemos viajado a la capital francesa para hablar de su última novela, París despertaba tarde, un lugar al que vuelve de manera recurrente, en esta última ocasión al año 1924, pocos meses antes de que la ciudad celebre sus segundos Juegos Olímpicos, para contarnos una historia de mujeres marcadas por la guerra que luchan por una vida mejor. En 1924, mis referentes son esas mujeres invisibles. No solamente Dora Maar, que sí que puede ser la de Picasso, o Jeanne Bouter, la de Modigliani, no, es Kiki de Montparnasse y todas esas amigas invisibles. Ella tiene el nombre, Kiki de Montparnasse, la gran mujer de la pobreza que llega a estar con todos los artistas. Y todas las mujeres de esa época, bueno, les parecía como una heroína, alguien que hacía lo que nosotras no podemos hacer. Y siempre debe haber algunas que rompen un poco el parqué para poder seguir caminando. Comenzamos el recorrido en Sacré-Cœur, en el barrio de Montmartre, para continuar por la Place Les Vaux, el barrio de Saint-Paul, la Rue du Pont-Louis-Philippe y acabar en Montparnasse. Junto al trabajo de documentación que ha durado una década, lo más difícil, cuenta el autor, ha sido la localización de lugares que existieron aquel año, como ocurre con el bistrot La Mère Catherine o Le Don Café, donde Huerta ambienta alguno de los capítulos clave de la novela. Las dos islas de libertad en ese París es esta y Montparnasse, donde cerraremos el día. Los dos islotes de libertad del mundo es esto y aquello. Un islote de libertad para homosexuales, para el travestismo, para lesbianas, que hay un bar ahí abajo que le llevaba Lulú, que obligaba a todas las mujeres a entrar con monóculo y vestidas de hombre. La confusión de géneros es divertido, les atrae toda esa confusión. La moda también hace mucho para que haya esa confusión. Poiret no solamente libera a la mujer, sino que libera a los sexos con unas fiestas que hacía. Posiblemente las fiestas más cosmopolitas que se habrán dado en la vida eran aquí, porque lo que se rompía es la lucha de clases. París despertaba tarde, explora las relaciones de amistad e indaga en la maternidad, en la buscada y en la anhelada, también en los conflictos madre-hija y en el sentimiento de culpa. De hecho, es el subtexto de toda la novela, es la hija que se siente que ha sido mala hija porque ha ido donde su madre le decía no vayas a la calle del mercado de carne donde se ofrecían para ser modelos. Ella se siente mala hija y eso es un conflicto duro.
después se siente huérfana, con lo cual no puede, ese arrepentimiento no puede curarlo. La construcción de la identidad de la protagonista va en paralelo a la construcción de una ciudad, el París que hoy conocemos, con la efervescencia cultural y artística de aquellos años en los que, como cuenta el autor, todo está conectado: la moda, la política, el arte, la arquitectura. Es una ciudad en reconstrucción, en metamorfosis, igual que la protagonista. Es una ciudad y una mujer en transformación. París, como sujeto de la novela, París despertaba tarde, es sujeto. Es una ciudad en transformación, y Alice también está entrando en esa madurez, que hay una metamorfosis en la que uno va perdiendo las culpas y los arrepentimientos, y la ciudad con los juegos también tiene esa segunda oportunidad, también se resarce de ese primer error. Tanto Alice se resarce de ese primer error en el amor, como la ciudad. Y es que escribe Alice al principio de la novela que ella no cuenta la verdad ni a sus amigos ni a sí misma. Y como dice Huerta, es muy difícil decirse la verdad a uno mismo, pero la mentira es buenísima. Salva familia y amigos es la primera ficción, la primera novela que nos vamos inventando. La verdad no siempre es necesaria. Es un experimento. Buenas noches. Su cerebro y su cuerpo no están del todo sincronizados. Es uno de los estrenos más esperados de este fin de semana, Pobres criaturas, la película con más nominaciones a los Oscar después de Oppenheimer. Es una comedia satírica, un Frankenstein feminista, basada en el libro del escocés Alasdair Gray, que fue muy popular cuando se publicó en 1992, descrito como enérgico, divertido, sucio e inteligente. Habla de desigualdades sociales, relaciones, memoria e identidad también. El libro estaba descatalogado y una editorial pequeña, Libros Walden, lo ha reeditado. Pepa Blanes ha hablado con la editora. 25 años ha estado fuera de las librerías Pobres criaturas, una de las grandes novelas de este escritor escocés que usó la ciencia ficción para hablarnos de cómo la sociedad británica estaba perdiendo derechos y libertades en los años 70, en el thatcherismo. La novela la editó en España en su día Anagrama, pero pasó el tiempo y estaba descatalogada. Solo era posible encontrarla en las bibliotecas. Coincidiendo con su estreno en salas de la película, los lectores y lectoras tienen ahora una nueva edición a cargo de Libros Walden. Y después de leer otras novelas del autor, de Alasdair, como estábamos leyendo el Arnak, y claro, dijimos, es que Pobres criaturas es una novela muy muy interesante y es necesario que... Rubí Fernández explica que han corrido para que llegue a las librerías a la vez que llega a los cines la película de Yorgos Lanthimos con Emma Stone, una adaptación que el escritor aceptó antes de morir y que es bastante fiel a la historia original, la de Bella, una extraña criatura creada por ese Dr. Baxter que tiene cuerpo de mujer y comportamientos infantiles. Eso permite al escritor diseccionar el género, el sexo, las relaciones y romper todas las convenciones sociales del clasismo y machismo británicos. Pero desde el punto de vista de la mujer es increíble que teniendo el tiempo que tiene la novela, como tú has dicho, sea tan avanzada para la época y sea tan actual en la nuestra, porque es una novela hiperfeminista que retrata el empoderamiento de la mujer, de una mujer libre, de una mujer que maneja toda su vida como ella quiere. No sé, es fabulosa, es flipante. El autor era también dibujante y artista y llenó el libro de ilustraciones, además de conseguir algo imposible, que un libro sobre feminismo escrito por un hombre sea moderno y revolucionario 5 décadas después y que conecte con las lectoras, de nuevo, gracias a la visión política y al humor. Esta es Bella. Bella, este es el señor McCandles. Hola, Bella. Es evidente que Pobres criaturas tiene diferencias con la novela, pero la esencia permanece. Una novela juguetona, extravagante, que nos lleva de viaje por Europa, que ahonda en debates como la prostitución, el consentimiento o la libertad o diferencia de clases, y que es heredera de Mary Shelley, de Carroll o Conan Doyle. La hora extra. Y así a la tierra advierte, pues que yo le di la muerte. Ana Zamora, Premio Nacional de Teatro 2023, acaba de estrenar El Castillo de Lindabridis, de Calderón, con la joven Compañía Nacional de Teatro Clásico y la suya, Nao de Amores. En palabras de la directora, El Castillo de Lindabridis es un espectáculo complejo, multidisciplinar y muy lúdico, de un Calderón raro, curioso, delirante. Es un barroco, es Calderón de la Barca, es nuestro primer barroco, pero es un barroco con truco, porque es un barroco... Digamos que es una perspectiva de cómo el barroco mira una época anterior.
Y ahí nosotros tenemos mucho en común con Calderón. Nosotros nos hemos especializado todos estos años en mirar desde la contemporaneidad el medievo y el renacimiento. Más de 20 años investigando y mirando desde la contemporaneidad, el medievo y el renacimiento, ahora saltan al barroco. Ana Zamora es poco amiga de las sinopsis, dice que en teatro clásico lo menos importante es la anécdota de lo que sucede, pero le hemos preguntado de qué trata la obra. Es la historia de esta Lindabridis, princesa de Tartaria, que para poder heredar su reino tiene que viajar en un castillo volador. No vuela, antes de que me lo preguntéis, el nuestro volar no vuela, pero representa que vuela, y a partir de ahí entra en una historia de caballeros medievales en una isla de Egipto y un viaje a Babilonia a la corte del rey Licanor para crear un gran duelo en el que diferentes pretendientes tienen que luchar con el hermano de Lindabridis a ver quién se queda con el reino de Tartaria. Es una obra muy coral que mezcla danza y música, actores y músicos, música en directo, dirigida por María Alejandra Saturno. Ya sabemos que no te gusta la sinopsis, que más allá de la trama se cuentan otras muchas cosas en los clásicos, también en este. No sé si hay una búsqueda de la identidad. ¿Cómo es la aproximación que hace Calderón a los personajes de esta obra tan coral, pero en particular a las dos protagonistas, esas dos mujeres? Es muy curioso cómo la tradición nos ha contado en este país que Calderón es un autor reaccionario, machista. Y yo creo que, bueno, evidentemente es hijo de un contexto muy, muy concreto y tenemos que aceptarlo como es, y cuando lees en profundidad empiezas a descubrir que no es oro todo lo que reluce y que hay mucho más, ¿no? Y nuestro trabajo como gente especializada o dedicada al teatro clásico es aceptar a esos autores como son y no intentar que digan aquello que nosotros queremos decir con nuestras palabras. Es todo lo contrario, es arremanguémonos y veamos dentro de ellos qué nos sirve y en qué nos podemos ver reflejados. En este caso, como tú decías, por ejemplo, hay una presencia absoluta de dos personajes femeninos apabullantes que son quienes resuelven todo el conflicto, ¿no? Lindabridis como protagonista, que aparece hasta en el propio título de la obra, que acaba diciendo vive amor que ha de ser mi imperio mío, ¿no? Claridiana, disfrazada de hombre dentro de toda esta tradición de las mujeres travestidas del siglo de oro, pero que se apoya en todas esas abuelas de esas mujeres que son las bradamantes, las clorindas, las doncellas guerreras de los romances tradicionales, que son mujeres fuertes, que discúlpame, no puede escribir un señor que si fuera realmente tan reaccionario como hemos querido leerlo, ¿no? Pero el problema no está tanto en los autores como en la capacidad que nosotros tenemos para descubrirlos y para releerlos. Decía Saturno que ha escuchado algunas canciones buscando también un poco alguna que sea feminista. No sé si hay una mirada feminista sobre este texto o es lo que es. A ver, a mí no me gusta utilizar el término feminista cuando hablamos de teatro clásico. Si estamos hablando de una perspectiva de género, eso de la creación de unos personajes femeninos impactantes a día de hoy, sí está, de mujeres resolutivas, de mujeres que están dispuestas a sobreponerse sobre la acción masculina de la obra, claro que está. Si eso es feminismo, pues sí estará, ¿no? Pero tengamos cuidado de no intentar poner en Calderón cosas que son nuestras. Muchas veces los propios actores de La Joven decían que antes de acercarse al teatro clásico tenían el típico prejuicio de qué tostón el teatro clásico. No sé cómo habéis trabajado aquí el lenguaje, decíais que estaba lleno de cultismos, muchas metáforas. ¿Cómo acercar el verso especialmente a la gente joven, al quien le pueda parecer complicado o inaccesible? Yo creo que no hay que empeñarse en acercarlo, sino hacerlo con la claridad
queda el entender lo que estás diciendo. Yo he hecho cosas anteriores muy, muy complicadas. Por ejemplo, recuerdo cuando hicimos las farsas de Lucas Fernández, en sayagués, casi todas ellas, los actores me dijeron el primer día, no se entiende nada, ¿qué es esto, no? Y conseguimos una comunicación con el público en el que el público no entendía las palabras, pero entendía lo que estaba diciendo el actor. Yo creo que eso fue una escuela maravillosa para abordar todo el teatro que hemos hecho después, y eso también está en el barroco. Es decir, si el actor sale en la tradición declamatoria decimonónica, olvídate, no hay un espectador que conecte con él. Si tú estás escuchando a una persona que habla con una entonación clara, contemporánea, y que te está transmitiendo lo que realmente le pasa y estás viendo por lo que está luchando, ¿no? ¿Para qué está diciendo todo eso? La conexión con el público es inmediata, y aquí sí, es cierto que hay textos muy complejos, pero al fin y al cabo también la anécdota se entiende bien y yo creo que es muy fácil posicionarse. De cualquier manera, el espectáculo es tan global que si te pierdes en el texto no pasa nada, te puedes enganchar a las canciones o a la danza o a otra serie de elementos que tienen tanta importancia como la palabra en este espectáculo. Como vamos a hablar del Quijote, te quiero preguntar qué tiene esto de quijotesco, de antihéroe, de soñador. La estética que nosotros hemos elegido, y cuando hablo de estética no hablo solo de la plástica, hablo de las elecciones de construcción de una dramaturgia, tiene que ver con el teatro popular y al mismo tiempo con esa tradición siciliana, por ejemplo, del teatro de Pupi, porque conectamos muy bien con ese mundo a través del propio Cervantes, ¿no? Es un mundo de idealización, es una sociedad que ha pasado todos los siglos de su historia invadida por diferentes personas, por gente que va y viene y se lleva todo de allí, y ellos se sostienen haciendo un teatro en el que cuentan cómo al final el bien vencerá sobre el mal, ¿no? Y ese idealismo caballeresco es el idealismo quijotesco al final, ¿no? Y si además tenemos en cuenta que Cervantes pasa por Sicilia y está allí el pobre curándose en Mesina, a mí me gusta soñar que hay algo de ese teatro titiritesco que él va a utilizar no solamente en la creación del Quijote, sino en cosas tan concretas como la introducción de la escena de Maese Pedro. Tienen la entrevista completa en Ser Podcast. Le preguntaba a Ana Zamora por el Quijote porque la editorial Blackie Books ha sacado una nueva edición que nos ha encantado, mucho más moderna y accesible, en la que intercala, como hacía Cervantes, otros géneros a los que el lector puede acceder a través de códigos QR a lo largo del texto de la novela. Hay también una fotonovela, referencias a películas que adaptaron la obra de Cervantes. Pepa Blanes. Es la novela más importante de la historia y quizá una de las más largas, una cualidad que ha costado quizá una serie de prejuicios que rodean al Quijote, sobre todo por parte de los lectores más jóvenes. Sin embargo, la novela de Cervantes fue un bestseller en su época, una novela muy popular incluso entre aquellos que no sabían leer y la escuchaban por boca de los otros. Divertida, trepidante y llena de historias, algo que quizá valoramos poco los lectores y lectoras de hoy. Por eso la editorial Blackie Books quiere modernizarla, liberarla de sus ataduras a El Quijote de la Mancha. Y quizá esta sacralidad se ha jugado en contra. Es tan sagrado que nos da miedo, y lo que hemos pretendido es demostrar que no tiene que dar ningún miedo porque es el libro más divertido y más apetecible y más inacabable del mundo. Pero esto había que hacerlo, claro, sin tocar el texto, dándolo entero, sin toda una serie de cosas que lo han hecho más complicado. Hemos estado trabajando 3 o 4 años. Es Jordi Martí, editor de una nueva edición del Quijote que trae el clásico de Cervantes y de la lengua castellana a nuestros días y que acompaña el texto de este caballero andante, su escudero Sancho Panza, con vídeos, canciones, artículos que el lector puede acceder a través de varios códigos QR ubicados en el texto. Un libro con una cubierta roja impoluta que elimina las historias cruzadas y se centra en la relación y las aventuras de estos personajes, Quijote y Sancho, Sancho y Quijote, parte indispensable de la cultura mundial. El Quijote es un libro, nos parecía absurdo. Todo el mundo sabe quién es el Quijote. Debe haber un niño de pecho sabe quién es el Quijote. Debe estar ya en el código genético.
es el único personaje de la historia de la literatura que con un simple dibujo reconocen en todo el mundo mundial, el señor Flaco. Igual que Cervantes intercaló novelas de todos los géneros en medio de esas aventuras, esta edición incluye una película soviética que fue de las primeras en adaptar El Quijote y una fotonovela. La idea es utilizar distintos lenguajes, técnicas y artes para mostrar que Cervantes y El Quijote siguen siendo modernos, actuales y que deberíamos leerlo mucho más, pues disfrutaríamos con cada una de sus páginas. Calderón, Cervantes, nos faltaba Shakespeare, teatro, libros y ópera. El Teatro Real ha estrenado Lear, obra maestra de Adalbert Rayman, con dirección de escena de Calixto Vieito. Lear es como una especie de Capilla Sistina. Es una obra inabarcable. La violencia es un componente muy importante en toda la obra de Shakespeare. En esta obra la violencia es muy diferente de otras obras que he hecho. Utilizo la violencia, una violencia muy contenida, con un tempo muy lento. La producción de Vieito evoca el camino de redención del rey Lear como una suerte de Vía Crucis, situada en un espacio conceptual delimitado por estacas de madera quemada y con una potente iconografía simbólica que va del barroco español e italiano al expresionismo centroeuropeo. La tecnología avanza mucho, pero quizá las emociones de las personas no avanzan tan rápidas como la tecnología bueno. Entonces pensé en esto, en las maderas donde sucedían todas las obras de Shakespeare en el globo y creamos un espacio quemado de maderas. Un teatro no es un teatro, es un palacio de madera, una casa, es abierto, está abierto, no sé qué es. Está lleno de iconografía, de pintura española, está lleno de imágenes de expresionismo alemán, está lleno de histeria contemporánea, de neurosis, de compasión, de la necesidad de compasión. Como dice Stig Dagerman, nuestra necesidad de consuelo es insaciable. Es como ir al Prado, dice Vieito. La puesta en escena evoca cuadros que el espectador va a identificar rápidamente. Lamentación sobre Cristo muerto, de Andrea Mantegna, o La Piedad, de Miguel Ángel. La ópera respeta la esencia de la tragedia shakespeariana, otorgando a la orquesta un importantísimo papel, tanto en el perfil psicológico de cada personaje como en el desarrollo dramatúrgico de los conflictos. Nos vamos. Y lo hacemos en Bilbao con el mejor arte urbano, arte callejero. En Ondarroa, Vizcaya, está el tercer mejor mural del mundo de 2022, el mejor en España, según la última edición del concurso promovido por la plataforma Street Art Cities. Hasta el 31 de enero se pueden presentar candidaturas y hasta Ondarroa nos vamos porque en esta localidad han sido elegidas ya 2 obras dentro de los 50 mejores murales del mundo de 2023. Radio Bilbao, Asier Quintana. Hace 8 años, con la intención de que los fans del graffiti y del arte urbano tuvieran un mapa para encontrar esas piezas que no deben perderse entre las calles, se creó la comunidad Street Art Cities y con ella el premio al mejor mural del mundo. Todos los años, ciudades como Berlín, México DF o París se encuentran con murales en esta competición. Lo inusual es que por segundo año consecutivo un pueblo de menos de 10.000 habitantes se cuela en la lista con 2 murales. Ese es Ondarroa. El pueblo pesquero vizcaíno repite nominación en este Balón de Oro del arte callejero por partida doble y con artistas internacionales. Todo gracias al impulso municipal. Tanto el artista canario Matías Maza como la belga Joels viajaron al pequeño pueblo vasco para empaparse de su cultura y luego pintar un gran mural. Algo que para Joels fue muy especial. Estoy muy contenta por haber tenido la oportunidad. Estuve muy contenta allí. Me encantan los pueblos pequeños donde todo el mundo se conoce, esa manera de vivir, sus deportes vascos y también la comida. Resultado de ello, un señor creando pequeños barcos de madera. Me invitaron a Ondarroa a hacer un mural allí. El tema era carta blanca. Elegí dibujar a un hombre haciendo barcos porque era bonito dibujar una especie de retrato antiguo del señor. Me gustó y como Ondarroa tiene puerto, iba unido también al pueblo. Una experiencia para empaparse de la cultura vasca para el canario Maza. Vivir con el pueblo, conocer sus tradiciones, costumbres, las cosas cotidianas. Y de ahí pues nos inspirábamos, ¿no? Y sacábamos una idea a cada artista. Para él, su inspiración fueron las mujeres vascas. Yo después de lo que estuve viviendo allí, la palabra mujer
mujer siempre aparecía, ¿no? Sobre todo con el tema de los pescadores, que es la matriarca, la que al final se quedaba ahí meses y meses, parejas estaban fuera, ¿no? En la mar, pues cuidando y sacando la vida adelante, ¿no? Con los hijos y con lo que conllevaba esa vida, ¿no? Y yo un poco quise sacar esas entrañas, vamos a decir así, con ese rojo rosado que trabajé toda la obra, con verdes también, y para sacar esa entraña de la memoria, ¿no? Tanto para Joels como para Matías Maza, el estar nominados es todo un orgullo, sobre todo el saber que se reconoce el trabajo del artista. Es increíble ser parte de uno de los mejores murales del mundo. Estoy muy ilusionada y espero ser de las mejores. Y creo que es positivo, sobre todo para Ondarroa también, que vaya creciendo ese museo, que reconozca a nivel internacional, ¿no? Como está pasando en esta página especializada en este urbano. El 31 de enero termina la votación por el mejor mural del mundo. El año pasado la pintura de las rederas de Ondarroa quedó el tercero. Veremos si Maza y Joels consiguen superarlo. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.